K-Day, UBA-Day, Monday. Hola, soy Claudia Müller y como sabéis soy la directora del Laboratorio de Emprendimiento Social de la Universidad de Valladolid. Y además de ser parte de la Facultad de Educación y Trabajo Social, también nos integramos dentro del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en esta oportunidad responderemos al reto MOOC desde una perspectiva filosófica. Según el National Institute of Korean Language, MOOC es sinónimo de stylishness, charme y elegancia. Sin embargo, después de una interesante investigación que siempre antecede a nuestras propuestas, creemos que el concepto que mejor define al MOOC es la estética. Según algunos artículos científicos, como el escrito por Chan Shi-koo, el MOOC reenvía a la conciencia estética de la vida sin fin que proviene del movimiento curvo, que apunta al círculo, uno de los principios básicos de la danza coreana que actualmente se está viendo comprometido por la introducción del movimiento recto de inspiración occidental. Por tanto, MOOC es una conciencia estética característica singular y única de la danza coreana. Pero MOOC es o podría ser mucho más. En una publicación reciente, Soo-Young Kim completó su conceptualización sobre el MOOC. Originalmente era sinónimo de sabor y por ello se lo asimilaba al mat como una categoría estética específica de la cultura coreana. Pero ¿qué obras tendrían la cualidad estética del MOOC? La diversidad y la curvatura serían sus rasgos importantes, por lo que el MOOC es en realidad una emoción o idea, identificándola como el estado estético supremo, un estilo de vida en armonía con la naturaleza. Ahora bien, Adorno, de la Escuela de Frankfurt, es uno de los mejores exponentes a los que recurrir para adaptar al mundo occidental las propuestas coreanas. Y en tal sentido, en su tratado sobre la estética, va más allá de la belleza y lo sublime, adentrándose en las relaciones entre el arte y la sociedad, en donde el arte adquiere una gran o mayor responsabilidad en el uso de su capacidad crítica social. Por tanto, nuestro Social Lab enfocará este reto en torno a 4 tips. El primer tip es la danza y en concreto hemos elegido Black Swan, interpretada por BTS. La danza puede entenderse desde o vincularse con la traducción, en tanto que la danza es una forma de comunicar, de expresar, y desde el nuevo enfoque de la traducción que le da mucha más importancia a la multimodalidad, porque la comunicación es multimodal, y también a la colaboración transdisciplinar. La obra que hemos elegido para el reto, que es Black Swan, de los BTS, es de nuevo una reinterpretación de este símbolo del cisne, pero no solo del símbolo del cisne, sino de este personaje del cisne negro, que nos remite, por supuesto, al ballet del Lago de los Cisnes. En este caso, BTS toma el símbolo del cisne para relacionarlo con el artista y el proceso de creación. No es ese cisne solamente efímero, etéreo, como el que simboliza la luz, también es la oscuridad. Por eso es el cisne negro, esa dimensión psicológica profunda, ese sufrimiento, ¿no? También como esa tragedia que es la cita de Martha Graham, en la que se basa también la canción, que es como que el bailarín muere 2 veces, ¿no? Una es cuando deja de poder bailar. A los BTS no solo se les puede entender por sus letras o por la música en general, sino también se les entiende por sus coreografías y por supuesto por los outfits. Y es la estética no entendida como la apariencia. Y como dice Adorno, es mucho más que la belleza, va más allá de la belleza. Es una belleza que transforma el alma. Eso es. El segundo tip es la música, creando espacios de expresión. ¿Por qué estás con nosotros hoy respondiendo al reto MOOC? I am Claudia Rolando. I am from Argentina. I was born there, but then I moved to Valladolid around 17 years ago, and I finished my PhD on musicology. I'm specialized on singing.
from musicology and from singing perspective, I understand this challenge melt as something very interesting, because we understand communication and singing as a way of expression. And when we talk about expression, it's about to take out the pressure from ourselves. So whenever we communicate with the others, we are in contact, we find the balance in society and in our souls also. When I was a child, I went to a school which name was Korean Republic in Argentina. So we learned also the anthem and a beautiful song named Arirang. And for me, this song is very important, not only because it's a connection with my land and also my childhood, but also because the meaning of this song. This beautiful traditional song talks about unity and peace, and also about the land. El tercer tip, y dentro de la elegancia, encontramos los buenos modales. Y Corea es una sociedad que profesa un gran respeto por los mayores. Una de las cuestiones más fundamentales y que más me apasiona es el respeto a los mayores, ya que, como dice un autor que me gusta mucho, el futuro está en la gente con pasado. Y eso me parece fundamental, ya que las personas mayores realmente son los contenedores de nuestra historia y los portadores de la sabiduría. Entonces yo creo que hay que respetarles y valorarles y focalizar todo eso en un respeto y en un, no cuidado, pero sí una atención especial en lo que tienen que decirnos. Y de esa idea surge mi proyecto Cocoteru, que ha sido validado en la Universidad Sunggung-goe por el profesor Lee, que nos comentó que en 2021 el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur distribuyó 10.000 dispositivos domésticos de última generación con tecnologías de la información y la comunicación para servicios de seguridad de emergencia en tiempo real. Estos dispositivos ayudan en emergencias como incendios, caídas y problemas de salud, especialmente para personas mayores que viven solas o tienen discapacidades graves. Además, en este Learning Journey en el que validamos mi trabajo, Cocoteru, vimos que el respeto a las personas mayores es fundamental, ya que Corea del Sur enfrenta un índice de envejecimiento muy elevado, ya que se espera que para 2041 1 de cada 3 personas sean ancianas. Además, se espera que para 2048 Corea del Sur sea el país más envejecido del mundo. Por eso, iniciativas como Cocoteru, co-creando la teleasistencia rural, que pretende atender en el domicilio a las personas mayores para que mantengan su bienestar y autonomía, son esenciales para demostrarles ese respeto y esa valoración que se debe tener. En síntesis, respetar a nuestros mayores es reconocer su contribución y experiencia. Al pensar en su bienestar, estamos trabajando en nuestro futuro. Kyung-soo, estudiante de la Sangkong University, que nos visita en nuestra universidad por estos días, nos aporta su punto de vista. 네, 안녕하세요. 저는 성공회대학교 재학 중인 여명주입니다. 경영학을 전공하고 있고요. 24년도 2학기부터 25년도 1학기까지 스페인 바야돌리드 대학교로 교환학생을 가게 된 여명주입니다. 네. So I'm gonna explain what mud is. Mud is a term that Korean use when we find aesthetic aspect from what we see. It could be natural or spiritual moment or an object, and also phenomenon or situation. You can use mud in so many ways because this beautiful term can explain a lot of things in various situations. For example, you can say 멋지다 to give compliment to your friends, their look or their outfit or makeup. And also this is valid to describe beautiful landscape or huge skyscrapers. Some people want to define this term in literal or poetic way, but in my point of view, it is close to English term cool, but contain more aesthetic description, I can say. Choose. 바람대로 높게 날고 있는 순간 저 내려쬐는 빛에 더 커진 그림자 Please